Este video mostrará cómo determinar el binomio probabilidad a mano. Tengo otros videos que muestran cómo determinar la probabilidad binomial usando el TI-84, así como Desmos.com. Para el primer ejemplo, estábamos dado X es una variable aleatoria con una distribución binomial, y el número de ensayos es igual a 8, y P la probabilidad del éxito es igual a 0.2. Se nos pide que encontremos el probabilidad X es igual a 1. En cuanto a las notas a continuación, la probabilidad de X es igual a K es igual a N elegir K veces P elevado a la potencia de K. Veces la cantidad 1 menos P elevado a la potencia de N menos K. Así que para el primer ejemplo, tenemos un igual a 8P igual a 0.2. Y porque tenemos el probabilidad X es igual a 1, K es 1. Lo que significa que la probabilidad de que X sea igual a 1 es igual a 8 elegir 1. Veces P a la potencia de K, que es 0.2 a la potencia de una vez la cantidad 1 menos P, que es 1 menos 0.2. Elevado a la potencia de N menos K, 8 menos 1 es 7. Vamos a escribir la combinación en notación factorial que se muestra a continuación. 8 elegir 1 es igual a 8 factorial dividido por el producto de 1 factorial y N menos K factorial, que en este caso es 8 menos 1 factorial. O 7 factoriales. Entonces tenemos tiempos 0.2 a las primeras veces 1 menos 0.2 es 0.8 a la séptima. Simplifiquemos el cociente involucrando a los factoriales. Vamos a escribir 8 factoriales 8 veces los factores restantes serían 7 factoriales. Observe cómo tenemos un factorial 7 en el denominador también. Así que tenemos un factorial veces 7 factoriales en el denominador. Note en esta forma 7 factorial dividido por simplifica a 1 y, por supuesto, todavía tienen 0.2 a las primeras veces 0.8 a la séptima. Un factorial es igual a 1, y por lo tanto tenemos 8 veces 0.2 a las primeras veces 0.8 a la séptima y ahora vamos a la calculadora. El exponente de 1 es opcional. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 0,3355. Que como porcentaje es del 33,55%. El segundo ejemplo, una vez más, la variable aleatoria X tiene una distribución binomial, donde N es igual a 9, P es igual a 0,3. Queremos encontrar el probabilidad X es igual a 4. Por lo tanto, para este ejemplo, tenemos N es igual a 9, P es igual a 0,3 y K es igual a 4. La probabilidad de que X es igual a 4 es igual a N elegir K, que es 9 elegir 4 veces P a la potencia de K, que es 0.3 a la cuarta. Veces la cantidad 1 menos P elevar la potencia de N menos K, que es 1 menos 0.3 elevado a la potencia de 9 menos 4, lo que da un exponente de 5. Vamos a escribir la combinación utilizando factoriales. 9 elegir 4 es igual a 9 factoriales divididos por 4 factoriales por 5 factoriales. 1 menos 0.3 es 0.7. Porque tenemos un factorial en el denominador, vamos a escribir 9 factorial como 9 veces 8 veces 7 por 6. Los factores restantes sería 5 factoriales dividido por, vamos a ampliar 4 factorial, 4 veces 3 veces 2 veces 1 vez 5 factorial. 5 factoriales divididos por se simplifica a 1. Simplifiquemos aún más este cociente. Note 2 veces 4 es 8, por lo que 8 dividido por 8 simplifica a 1. 6 y 3 comparten un factor común de 3. Los 3 se simplifican a 1, los 6 se simplifican a 2. Así que ahora tenemos 9 veces 7 veces 2. Y luego veces 0.3 a la cuarta veces 0,7 a la quinta. Volviendo a la calculadora. Tenemos aproximadamente 0,1715. Que como porcentaje es del 17,15%. Espero que haya encontrado esto útil.